Pon el vídeo cuando puedas, por favor. En los otros ya ahora, una niña hija Abruna, tu frágil cuerpo ha muerto y alma en forma la aboca. Corta vida de deriva para la pobre cría. Corta vida de deriva para la pobre cría. La muerte arreba a todo, donde nada es a todo, con tal arquine de entre tauroma asmar. Tu frágil cuerpo ha muerto, alma en forma la boca. Hay hambre para la vida y ya en la muerte unida. Y hay hambre para la vida y Ah, niña, tú eres el nombre concreto entre los nuestros. Y en ti arroro amor y el cariño extranjero. tu frágil cuerpo ha muerto y alma en forma la boca. Que tus hermanos os den y anchura entre los vosotros. Que tus hermanos den y anchura entre nosotros. La abuela Mara Agara se postrante a ofrecer de entre cruces y lentias con tu señas aflora. Tu frágil cuerpo ha muerto y alma en forma la boca. Y en los otros ya ahora, A niña hija Abruna, tu frágil cuerpo ha muerto
Bueno, buenas noches. Ahora, luego cuando intervenga José Miguel Pereira, pues dirá algo sobre lo que acaba de exponer, lo que acaba de proyectarse. El acto tendría que haber estado presentado por Izaskun, que lleva los diálogos de la escritura aquí en el TEA, y no ha podido venir, de manera que, bueno, pues haré yo la presentación rápida de José Miguel Pereira y luego pues seguimos el curso de la presentación. Ya que tengo yo la palabra, pues hablo un poco, luego Roberto Gil, el antropólogo, pues seguirá su intervención y finalmente habla José Miguel Pereira. Bueno, José Miguel Pereira es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Colabora en diversos medios y revistas, es coordinador de la revista electrónica bienmesabe.org, en fin, que ya de amplia trayectoria, fundada en 2004, y donde han aparecido muchísimas cosas relacionadas con la cultura insular canaria, ¿no? Entre sus libros de poema, de poesía, Trenistela es venida, de 2003, Espíritu de Campanario, de 2016, La boca de las alucinaciones, del 2018, y Que nada de esto es silencio, de 2019. Literatura canaria con identidad y más allá, que publicó Tamaimos en 2017. Esto ya es un volumen de crítica cultural y literaria. Edita, junto a Osvaldo Guerra y Miguel Pérez Alvarado, dos escritores también próximos a José Miguel, poeta de las Islas Canarias, poeta de las Islas Canarias, en fin, que es una edición también bilingüe, ¿no? Coordina la Biblioteca Sebastián Padrón Acosta y es académico colaborador de la Academia Canaria de la Lengua, donde ha colaborado en diversos momentos. Ahora en el último número, pues dedicado a Tomás Morales, pues habla de la prosa modernista de Sebastián Padrón Acosta, ¿no? La misma tesis la dedicó hace años a Sebastián Padrón Acosta y, en fin, era una aportación importante porque era alguien que se pensaba que estaba un poco ahí en la nebulosa un poco del primer franquismo, asociado pues, a todo el mundo conservador de la época, y José Miguel Pereira pues, nos puso ante los ojos que no era solo el poeta que había investigado la poesía del siglo XIX y otras expresiones, sino que también había dedicado un libro que asombraba, que es el primer libro, hasta donde yo sé, si no me puedes corregir, dedicado a poetas canarias de los siglos XVIII, XIX y XX, ¿no? Que, bueno, para alguien que era sacerdote y conservador, pues muestra que había una mirada en fin, que ya quisieran muchos, ¿no? Bueno, sigo al hilo con la presentación. Yo señalaré solo algunas cosas. El libro es, bueno, se puede observar desde diversas perspectivas, es muy intenso, muy radical en muchos asuntos, y yo comentaré solo algunos temas porque, claro, como la pintura, como la poesía, pues de difícil modo se puede hablar, se puede, en fin, trabar el hilo sobre ella, pero al final es mejor leerla o verla, ¿no? José Miguel Pereira, vamos, mi noción de él, el conocimiento que tengo de él procede desde hace mucho, desde cuando en la facultad, prácticamente saliendo de la facultad, publicaban una revista que era Calibán, que era una revista ya, en fin, marcada por los signos de identidad, ¿no? A través de ese personaje de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Que hablaba, en fin, un poco de que se resistía al proyecto, digamos, de próspero, el proyecto también de conquista, ¿no? del mundo americano, ¿no? Y bueno, tenía en fin, una cierta vindicación nacional, nacionalista, al menos como yo lo recuerdo, y ahí estaba pues, gente de diversa cuerda, entre ellas pues estaba Elena Tur, hoy vive en Ibiza o vive en las Baleares,
que hizo también una tesis de indagación sobre la cultura canaria. Bueno, Belén Morales, me aclaraba hace un momento José Miguel, que se vinculó a ellos, pero bueno, también ha trabajado en la investigación de temas canarios. Daniel Barreto, que es el que tiene una trayectoria más encaminada hacia la filosofía, y en fin, editor y estudioso de Rosenbach, en fin, ha trabajado con Reyes Mate y con otros, ¿no? Geray Rodríguez, que es muy conocido, vamos, la gente de la academia, forma parte de ella, pero, o como profesor de la Universidad de Las Palmas, pero sobre todo es conocido en el ámbito, digamos, mediático, porque es un verseador, ¿no? Es decir, que está siempre, escribe o relata o cuenta historias de forma muy marcadamente populares, ¿no? Creo que en eso hay un elemento común con José Miguel Pereira, en el sentido de que José Miguel obviamente tiene su lenguaje, avanza en otro sentido, pero hay una fuerte raigambre popular, un deseo de comprometerse con ciertas expresiones del mundo popular que le vienen de la propia casa, que le vienen del propio entorno, y que pues trata de hacer avanzar en su poesía, ¿no? En Ancho de Ánimas o en algún otro libro, ¿no? Es decir, al menos yo siempre lo he detectado así, en La boca de las alucinaciones o en otros libros, ¿no? Cómo el lenguaje popular, dialectal, puede incorporarse en el lenguaje poético, que en principio se espera que está en otro nivel, y sin embargo pues se mantiene de forma natural, ¿no? Se incorpora de forma natural. Eso me parece muy interesante. Es una experiencia, en cualquier caso, que es muy antigua, ¿no? Así que no, en el ámbito canario, en fin, desde Víctor Ramírez, en fin, lo hizo desde muy pronto, o Ángel Sánchez también en algunos de sus libros, ¿no? Digamos, la mezcla de una cosa con la otra, por usar la palabra que también usa José Miguel, usaba Ángel Sánchez también hace tiempo, ¿no? Ese mezclar cosas, ¿no? Mezclar cosas desde el dominio popular y del dominio, digamos, estético más ambicioso. Y claro, está en toda la tradición latinoamericana, ¿no? Los grandes poetas latinoamericanos, de Oliverio Girondo para adelante, incluso en el siglo XIX. Bueno, he hecho el contexto así rápido en fin, del punto de partida, y como suele ocurrir con los años, pues todos podemos estar en cierto espacio familiar o de coincidencias con los colegas y amigos, pero luego cada uno tira para adelante, ¿no? Tira para adelante y se las ve con sus obsesiones y con sus elecciones, ¿no? Con sus aciertos y con sus equivocaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues cada uno de ellos, como casi sugería al comienzo, pues ha hecho una trayectoria muy intensa, algunos muy particular, como la de nuestro autor, ¿no? En fin, la poesía o el arte no se nutre de programas colectivos, en fin, es como aunque sea un topicazo, ¿no? Es como el amor, ¿no? Es decir, que nadie puede amar por ti. Si amas tú, te equivocas o aciertas, ¿no? Como eres tú el que desapareces en un momento dado, ¿no? Y en ese sentido hay un compromiso pues con un mundo que es un mundo de raigambre popular, pero es un mundo absolutamente marcado por preguntas que tienen que ver con el propio presente, con la existencia del propio presente. Y esto me parece también muy interesante en la medida que se encuentran cosas en fin, que provocan en sí mismo una importante tensión, ¿no? Preguntas de corte, digamos, metafísico, religiosas, en fin, antropológicas, referencias etnográficas, al mismo tiempo con un lenguaje que quiere decir más que lo que dice, ¿no? Cuando el lenguaje quiere irse más allá de lo que puede decir, en fin, desde el ámbito, digamos, filosófico, del ámbito poético, sabemos que tropieza con las fronteras mismas del lenguaje, con los límites del lenguaje, y comienza a fracturarse, ¿no? Comienza
a convertirse en sonidos o en onomatopeyas o en palabras que se componen y se descomponen y se tratan de recomponer en la medida posible. Y esto se advierte mucho en la obra de José Miguel Pereira. Es una de las experiencias características también, creo, ¿no?, del fenómeno, digamos, de la literatura contemporánea, de la poesía contemporánea, pues de la novela de Joyce, por ejemplo, ¿no? Sí, la creación de palabras nuevas, ¿no? Pero obviamente también tiene largo, nada se ha inventado en el siglo XX realmente, ¿no? Sí, procede de viejas fuentes, ¿no? Pero sí hay algo que es interesante, que un poco por la dimensión de compromiso con un mundo identitario y con un lenguaje que responda a ese mundo, que tiene que ver con un poeta que salió a la luz, que salió como referencia en una entrevista que le hicieron a José Miguel hace algunos meses, o no me acuerdo exactamente, semanas, ¿no? Que fue una entrevista que le hizo Mariano de Santana en Las Palmas, ¿no? Y ahí salía César Vallejo, ¿no? Es decir, claro, César Vallejo es el poeta absolutamente comprometido con su propio mundo, con una opción política muy clara y marcado por la propia tragedia de la historia que se le vino encima, ¿no? Su obra, en fin, a medida que avanza, aparte de tener componentes de corte religioso, como en tu caso, al mismo tiempo hay un momento que se deshacen las palabras, ¿no? Quieren decir más de lo que pueden decir, ¿no? Es una de las experiencias más singulares de la poesía española, de la poesía en lengua española, no española, que es un latinoamericano, ¿no? Yo creo que fue muy atinado que surgiera la referencia, pues, a Trilce o Heraldos Negros, en fin, al autor, a este fantástico escritor, porque no es nada tampoco común en Canarias, ¿no? Desde la propia tradición de los escritores canarios, ya digo, salvo los novelistas, que sí, o algún caso, ¿no?, que incorporan, pero sin que se vuelva algo excesivamente manierista, digamos, algo muy obvio, escasamente ambicioso, es muy raro, ¿no? Y en ese sentido la relación me parece muy atinada, muy interesante, ¿no? Hay una frase que aparece en uno de los poemas, que es la reiterada hora de desavenencia, ¿no? Hay a lo largo de todo este libro, de Ancho de Lágrimas, hay uno estar plenamente de acuerdo con lo que es el mundo que se trata de observar, o que se trata de explicar, o que se trata de decir, o que surge de la propia interioridad y de la propia necesidad de escribir del propio poeta, ¿no? Hay una desavenencia esencial en todo ello, ¿no? Y esto arrastra, ¿no?, se arrastra a lo largo del poema, de los diversos poemas, de las diversas secciones, ¿no? La referencia a las endechas, a las deshechas, ¿no? Las referencias a la Oda al Atlántico de Tomás Morales, que no es Oda al Atlántico, sino que es Ado el Atlántico, ¿no? Las referencias a los exmigrantes, a los emigrantes, a los que llegan o a los que han partido, ¿no? Ese tipo de esta circunstancia realmente trágica que se da desde el continente africano. Hay referencias explícitas, ¿no?, en el libro de Ancho de Ánimas, ¿no? Pero también a través de alguna novela de González Díaz a los emigrantes canarios que salían para Cuba, que salían para América y que también perecían y morían en fin, a lo largo de esas trayectorias. Algunos llegaban y otros no, ¿no? En fin, él cita al final algunas palabras de González Díaz que son también muy intensas, ¿no? Es decir, hay no solo hay trata de blancos también, ¿no? Hay procesos de sometimiento cuando llegan a América, o en el caso de los propios canarios, es decir, cuando eran
llevados a la zona de África y esclavizados, que también esto se daba en el siglo XVI y XVII, ¿no? Digamos, la presencia de los emigrantes, pero sobre todo de aquellos que fenecen y que mueren, tiene que ver mucho con este poema, ¿no? Cuando se habla bueno, pues de ancho de ánimas, ancho de ánimas evoca los ranchos de ánimas, que es la tradición que sobrevive todavía y que se canta, como podían escuchar al comienzo, ¿no? Con ese tono un poco machacón, ¿no? Un poco zumbón, en ciertas localidades interiores de Gran Canaria, que tiene que ver con la fiesta de los muertos o con la despedida de los muertos, ¿no? Realmente este libro es una especie de endecha, ¿no? En el sentido de lo que pudo haber sido, lo que pudieron ser, lo que fueron las endechas de Guillem Peraza, por ejemplo, de finales de la Edad Media, ¿no? Guillem Peraza, do está tu escudo, do está tu lanza, todo lo acaba la malandanza, ¿no? Es un planto, es un llanto por la muerte de alguien. En este caso es por la muerte de tantos desaparecidos, ¿no? Cuando escribe Oda al Atlántico, cuando se evoca la Oda al Atlántico, en lo que él llama el Hado, el Atlántico, pues tiene que ver con esa referencia, esa visión al mundo de los espíritus, llamémoslo así, ¿no? A esas invocaciones de un rancho de ánimas, y por tanto es un llanto, ¿no? Es un lamento, ¿no? Si uno piensa en la Oda al Atlántico de Tomás Morales, el libro, pues que, bueno, es un libro, una de las partes fundamentales de las Rosas de Hércules del poeta modernista, cuando la lees, cuando lo tratas de comprender, te das cuenta que es un proceso de creación mitológica, de, digamos, relectura mítica, relectura mitológica, que parte desde los orígenes, ¿no? Desde el mundo griego en adelante, de la mitología griega en adelante, y donde hay un Heracles, ¿no? que pasa, un Hércules que pasa las columnas de Hércules, pero en el trasfondo también quien está es el propio Ulises, ¿no? que se adentra más allá de esas columnas y que viene a dar a un mundo desconocido, una tierra incógnita, desconocida, ¿no? Claro, esa mitología en este caso desaparece, entre otras cosas porque los procesos míticos después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el libro aparece, digamos, Las Rosas de Hércules se publican en 1919 y 1922, ¿no? En fin, al final de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, pues a partir de ahí lo mítico pues perdura poco, ¿no? Pero todo lo que es el proceso, digamos, un poco entusiasta de ver cómo el hombre fabrica todo un mundo tecnológico para la conquista, pues deviene otra cosa, ¿no? Deviene una tragedia, y así se muestra en el libro en Ancho de Ánimas, ¿no? Yo tengo alguna referencia, pero tampoco quiero extenderme mucho, ¿no? En fin, en la sección 15, no te preocupes. En la sección 15 comienza la nave con creación de olímpica sonrisa, vaso maravilloso de tablazón sonora, es el texto de Tomás Morales, ¿no? En el juego, digamos, un poco palimpséstico, de escritura sobre la escritura que plantea Perera, pues la nave es lanchas de ánimas, ¿no? Lanchas de ánimas, conversión de rotundas señas, abrazo elemental de trocadura a humana, ¿no? La última sección, y fíjense que es como, cuando digo que es, en fin, un palincesto en el sentido de que es una escritura sobre otra escritura, creo que, bueno, que es claramente así, y lo hace claramente así. De hecho, que haya salido este mismo año este libro es una especie de homenaje también a Tomás Morales, ¿no? Tomás Morales muere en este año, ¿no? Hace un siglo. La sección última, Atlántico Infinito,
Tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas, ¿no? Acaba, un luchador te grita, Padre, desde una roca de estas maravillosas y las afortunadas, ¿no? Ese es el final de la Oda al Atlántico, el mar como padre, en fin, sobre eso se ha escrito en la revista de la Academia hace muy poco. Pues bueno, ese Atlántico infinito, tú que mi canto ordena, se convierte Atlántico anhelado y retante, tú que las palabras convulsionas, ¿no? Es la tragedia después de tanto desaparecido en los mares, ¿no? Próximos también a Canarias, ¿no? Cita un verso de esa última sección de Oda al Atlántico, y a plenitud de boca, continúa avinagrada, la femenina Maragá, acantiladamente alada, pronuncia madre hacia abajo a través de lo advenido, ¿no? En vez de padre, que era el padre, en fin, el Atlántico, pues es otra cosa. Bueno, ya digo, es un libro complejo, es un libro que muestra la autenticidad de alguien que ha decidido plantarse a escribir con todos los riesgos, es decir, sin seguir, digamos, pautas colectivas, orientaciones, digamos, más o menos de otros escritores, de otros movimientos, sino que, bueno, pues se dedica, como decía al comienzo, ¿no? Cada uno se la juega con lo suyo, ¿no? Si no, nadie en fin, hace el papel de enamorado o se muere por uno, ¿no? En fin, se batalla en la expresión, y esa batalla es realmente muy interesante, ¿no? En fin, puedes estar próximo o menos próximo en algún momento, pero lo que te das cuenta es que el lenguaje el lenguaje que utiliza Pereira, está tratando de hacer sitio a una experiencia que es la de nuestro presente, donde hay elementos de identidad, donde hay elementos de cosas muy contrarias, como he dicho, ¿no? Lo popular, en fin, Tomás Morales, que están en otra área, ¿no? Esa especie de conjunción de cosas diversas, cierto fondo a veces de corte ritual, religioso, como el ancho de ánimas, como los ranchos de ánimas, y todo ello pues tiene presencia aquí, ¿no? Yo no voy a extenderme más, le paso la palabra a Roberto Gil, y bueno, luego si hay que intervenir de nuevo o luego se animan ustedes, pues será perfecto, ¿no? Roberto, te dejo, lo tienes. Sí, ahora. Pues gracias, Nilo, por esta estupenda presentación, además llena de referencias que ayuda a clarificar a mí, entre otras cosas también, el marco en el que se desenvuelve la poesía. Gracias, José Miguel, por invitarme a acompañarte en este momento también tan especial, y gracias al equipo del TEA por hacer posible la presentación. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible para propiciar también luego un coloquio y volver a escuchar no solo a José Miguel, sino también a Nilo. Quiero empezar con una advertencia. La lectura que yo hice de este poemario, Ancho de Ánimas, de José Miguel Pereira, es una lectura a contrapelo. No está planteada dentro de los márgenes de lo que sería la crítica convencional desde el ámbito de la literatura, sino que más bien se desplaza hacia el ámbito en el que yo me desenvuelvo, que está dentro del fértil y diverso y complejo y a veces problemático también ámbito de las ciencias sociales. Entonces esto se va a ver en las palabras que voy a dedicarle a la obra y en el intento de análisis que voy a hacer de la misma, ¿verdad? Lo primero que a mí me impactó de este poemario es la capacidad que tiene para hablar el lenguaje universal de la pérdida. Un lenguaje que es un lenguaje realmente complejo. Fíjense que el tema central, yo diría que el epicentro del poemario, es la muerte, que además enuncia de otra manera, también hablaré ahora de eso, ¿no? Pero de la muerte como un trauma, y no solo como el trauma tal como concebimos este concepto en términos clínicos, ¿no? Que implica pues recibir algún tipo de golpe o sufrir algún tipo de percance físico
que puede determinar en que este golpe sea irreversible o no. En el caso de la obra de Perera, obviamente es irreversible porque conduce a la muerte. Pero el trauma en que se centra la obra va más allá de esa, vamos a decir, fallecimiento, de esa muerte, de esa desaparición física, y se centra en el trauma desde una perspectiva que tiene mucho que ver con el ámbito de la semiótica, ¿verdad? Es una muerte o es un trauma que se presenta como un acontecimiento que no se puede simbolizar, como algo que es imposible asir con palabras. Y esto es muy llamativo. Para empezar, es dificilísimo, porque a mí no se me ocurre nada más difícil, sobre todo en el ámbito de la literatura, que hablar de lo que no se puede hablar, de lo que es imposible hablar. Y en este sentido, esta concepción de la muerte como trauma, vamos a decirlo en términos incluso psíquicos, es un terreno difícilmente delimitable, ¿verdad? En las últimas décadas en las ciencias sociales ha habido un esfuerzo grande por tratar de abarcar, en la medida de lo posible, visto que estamos hablando de un imposible, la huella que puede dejar este tipo de traumas, la huella de la muerte, de la desaparición, de la pérdida. Este esfuerzo lo han caracterizado sobre todo lo que ha venido a llamarse el giro espectral. Hay una obra fundadora, madre, ¿no?, de toda esta corriente, que es Espectros de Mars, de Jacques Derrida, una obra que lo que hace es plantear las posibles pervivencias después del trauma que ha sufrido, en este caso, pues, el pensamiento marxista en concreto. A partir de esta obra han surgido muchísimos trabajos que han tratado de hacer lo propio desde otros ámbitos, ¿verdad? Calcular cuál sería el peso social, la preeminencia, la importancia, la presencia ausente, o la presencia, por decirlo mejor, de lo que está ausente. Entre estos trabajos se escribe, por ejemplo, el trabajo que yo he desarrollado en los últimos años, que forma parte de mi tesis doctoral, en el cual lo que hago es tratar de aplicar este esquema a la figura de los antiguos canarios o guanches, ¿verdad? Que sería, pues, un ejemplo claro de muerte que atraviesa las narraciones, los relatos, las composiciones que hacemos en las islas de lo que nosotros somos y también de lo que nos falta, ¿verdad? Pues fíjense, este giro espectral, que podríamos definirlo como un punto de encuentro entre la filosofía y el psicoanálisis, que además toma conceptos de todos de estos campos, ¿verdad? Aplicado a la obra de Perera, creo que podría ser muy fructífero en cuanto al análisis, porque los poemas de Perera a mí me dan la impresión de que están actuando constantemente como una pantalla para la proyección de pulsiones y de deseos. En algún sentido uno coge el libro, ¿no?, y empieza a leer, hay una página en blanco, todas las pantallas normalmente suelen ser en blanco o en un color que facilita que sobre ellas se puedan proyectar determinadas cosas. De hecho, así es como Lacan, por ejemplo, define la figura del fantasma, ¿no?, como la posibilidad de articular, aunque sea metafóricamente hablando, una especie de pantalla para proyectar ahí deseos y elementos que vendrían o que serían más profundos, entendiendo la pulsión como una especie de impulso corporal, ¿verdad?, no asimilable al instinto, sino como una especie de movimiento también difícil de asir con palabras. El psicoanálisis siempre tiene esta ambigüedad, ¿verdad? Y el deseo como una manifestación que parte de ese impulso físico y lo mediatiza a través de la imaginación, de lo imaginario, ¿no?, que sería una de las tres categorías de la tríada psicoanalítica. Pues yo tenía la impresión cuando leía la obra de que las páginas y páginas de los versos de José Miguel Perera lo que estaban haciendo era disponer palabras de una forma que eran capaces de diluirse en la propia pantalla que representa la página para evocar otra. Y esto a mí me parece sumamente complicado en el terreno, sobre todo, de la poesía. Fíjense, Ancho de Ánimas, en mi opinión, transfiere algo que va mucho más allá de lo que sería una imagen poética convencional. Ancho de Ánimas es capaz de transferir afectos. Y los afectos también forman parte de ese imposible. Describir un afecto, la literatura está llena de ejemplos que tratan de definir afectos, sobre todo con formas estéticas, pero nunca lo logran hacer del todo. Siempre hay una cuña, ¿no?, que impide una definición total y de alguna manera nos lleva a un elemento, a un ámbito, vamos a decir mejor, en el que es difícil dar una definición completa de ese afecto. Pues fíjense, la poesía de José Miguel Perera lo que logra es precisamente situarnos en ese punto muerto. Y eso a mí me parece de una singularidad absolutamente formidable. Toda escritura
supone un acto de transferencia, ¿no? Entendiendo la transferencia como la capacidad no solo de transferir significados, ¿verdad?, sino también de transferir emociones. Aunque ese segundo acto de transferencia, esa transferencia, vamos a decir, subterránea, soterrada, no dirigida en términos nuevamente, vamos a decir, significantes, siempre es más compleja y es un proceso que vivimos cada uno y cada una de una forma, pues quizás singular, propia, ¿verdad? Pero la escritura, en este caso de José Miguel, lo que logra hacer es suturar la emoción que se supone que pretende plantear, que pretende compartir. Y a través de esa sutura es donde busca las formas estéticas. Esto a mí me parece que es una inversión de cómo funciona la poesía, vamos a llamar más o menos convencional, y se sitúa en otro terreno que Nilo acaba de proponer bastante bien a través de una serie de referencias que podrían actuar como obras en las que de alguna manera se puede llegar a reflejar este trabajo ancho de ánima. Sin embargo, para lograr esto, Perera además renuncia al velo estetizante de la escritura, de la literatura como tal, y lo hace para presentar su escritura como una escritura que está investida de lo real. Y al volver sobre el término de lo real, que es un término también psicoanalítico, lacaniano, estaríamos hablando de precisamente el inconsciente, de ese elemento que no podemos domeñar, ¿no? Lacan dice que ciertamente el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero es un lenguaje que no tiene una significación aparente y en el que hay que inquirir y que nunca se puede, vamos a decir, interpretar del todo, ¿verdad? Por eso este poema está lleno de menciones como, pues no sé, en vez de hablar de la muerte, que además, insisto, es el epicentro del poemario, se habla de la muerte, utilizando ahí un prefijo que estaría desafiando plenamente el propio contexto significante, ¿verdad?, de lo que implica hablar de muerte en general. Pasa lo mismo, pues no sé, con otros términos como Bruno, lo Bruno, ¿no?, que se presenta como lo Bruno. La orilla, que es un concepto tan importante en un trabajo poético de carácter marítimo como es este, ¿no? Y se habla de la orilla, una orilla que pierde su capacidad de actuar como linde, como frontera, se diluye también, ¿verdad? Pasa lo mismo incluso con los nombres o el nombre, que en este poemario son descritos como anombres. Y ya no digamos con el magnífico rescate del ámbito popular de un concepto que a mí también siempre me ha fascinado, y más me fascinó verlo además en un contexto poético como este, que es esa extraña conjunción que en las islas, no sé si pasa en otros lugares, se utiliza para hablar de la mismidad y de la otredad a un tiempo, desafiando ahí sí ya cualquier tipo de construcción dialéctica identitaria, que es además en los ámbitos que nos solemos mover, ¿no? Normalmente la identidad es la oposición de un nosotros frente a un nosotros. Sin embargo, en este poemario de lo que se habla es del conocido canarismo de los otros, que es una figura que actúa aquí como un significante poético de muchísima potencia en términos identitarios. En cualquier caso, el texto está poblado además de minúsculas, que es el recurso que utiliza José Miguel Perera para colocar letras que actuarían al contrario de cómo lo hacen las mayúsculas. En vez de estar al inicio del texto para dar importancia a una palabra, lo hace al final. Al final de la palabra se coloca esta minúscula en lugar de ponerla al principio de la palabra, ¿no?, como suele suceder. Llena de cortes, versos que están cortados a propósito, llena de extranjerías también. Y lo que sucede al final, leyendo este poemario, que a mí es otra de las cosas que me cautivó, es que uno siente un enorme malestar en esa lectura, que uno le genera una reacción que va directamente al ámbito de lo pulsional e incluso del deseo, ¿no? En algún momento uno puede decir, Dios mío, pero voy a volver a leer este verso a ver por dónde quiere ir, qué me quiere decir. Sé que hay más cosas de las que puedo haber entendido en 1, 2, 3 lecturas. Y eso me parece también de un mérito tremendo. Fíjense, utilizando la caracterización que creo que hace pertinentemente Osvaldo Guerra Sánchez, esos 7 elementos fundamentales de este poemario, yo haría hincapié sobre todo en 2 que me parecen muy potentes en torno, o en la medida en que suponen un desafío a la propia estética generalizada dentro del ámbito poético, que son la capacidad de producir un trance a partir de esta lectura, de estos versos, y el guineo que conduce a ese trance. O sea, los versos, en algún sentido, hay partes en las que son extraordinariamente repetitivos, pero no se repiten en realidad. La estructura va variando, tiene pequeñas variaciones, y esa repetición que emula en buena medida
lo que pudiera ser la cadencia del rancho de ánimas, nos conduce incluso o nos facilita ese estado de trance en el que, vamos a decir, que los controles que habitualmente aplicamos para entender el mundo se relajan y entonces puede surgir otra cosa. El malestar, cuando uno lee los poemas de José Miguel Perera, sería el síntoma de que su escritura lo que está haciendo en realidad es interpelar a nuestro inconsciente. Y a mí, sinceramente, nada me parece más difícil que esto. Fíjense, si la ontología es la disciplina que establece las fronteras del ser, los versos de José Miguel Perera son preontológicos. Están desafiando todo planteamiento o toda frontera en la que pudiera definirse el ser y consiguen que uno, leyéndolo, incluso se cuestione sus propias fronteras del ser, no solo de los sujetos que aparecen en que no sé si definirlos como asujetos, porque también se ven ahí como debilitados en su propia entidad, pero en cualquier caso serían sujetos que están desafiando su propia condición de ser. Y esto me parece interesantísimo. Además, así se evidencia cuando los versos de Ancho de Ánimas enuncian, por ejemplo, o sostienen cosas como cuando habla de la misteriosa y genuflexa afección humana, cuando se habla del intratable liso risco donde roza el miembro de la muerte y de la vida, o, por ejemplo, cuando se enuncia nuestra desinherente existencia. Fíjense ahí cómo juega con las palabras. Hay letras que aparecen y desaparecen, que cambian de lugar, jugando a esa especie de, vamos a llamarlo, es una especie de juego de confusión que puede servir para incluso aclarar aún más la intención poética, que va mucho más allá de la mera significación en un ámbito evidente o explícito, ¿verdad? En otro lugar, sostuve sobre este poemario que su objetivo fundamental es deshacer el ser. Y en este sentido no quisiera pasar por alto también las implicaciones políticas que tiene este acto poético que José Miguel Perera plantea. Me parece fundamental cómo el autor es capaz de no desligarse, a partir de estos versos, de ese concepto tan bonito que acuña Manuel Alemán y que sirve para hablar constantemente de cuanto nos rodea en nuestro marco, ¿verdad?, archipelágico, que es el de neblina de fantasía, sobre todo cuando trata de asir también, o al menos de presentar, no creo que haya una voluntad de encorsetar nada en este poemario, pero sí al menos de jugar, de presentar, de poner en juego nociones como la de la canariedad, que creo que subyace a todo este poemario. Fíjense, hay más de una canariedad, indudablemente. Podemos hablar, no sé, de canariedad, una canariedad o canariedades imperiales, ¿no?, que se centran en correlatos que tendrían que ver, por ejemplo, con determinadas definiciones de lo que el pueblo canario sería, pues en términos de raza, en términos de su propia blanquitud, ¿verdad? Y que lo conciben, pues siempre en términos problemáticos, toda canariedad lo es, pues como una parte no desgajable de otro contexto más amplio al que se funda o al que se ve ligado a partir de pues, los procesos que todos conocemos también traumáticos de conquista del archipiélago y su anexión al marco europeo moderno y colonial. Hay otras canariedades que a partir de ese proceso pues son más bien coloniales, ¿no?, y que parten de esa herida colonial para pues, hablar, por ejemplo, del propio mestizaje que podría incluir o estar apelando a la sociedad canaria o de su criollidad, ¿verdad? Son conceptos que se están utilizando cada vez más y que tratan de plantear una canariedad como fruto de una mezcla, ¿verdad? También hay canariedades que apelan con esta misma retórica, ¿verdad?, a la tricontinentalidad, por ejemplo, serían canariedades más bien geopolíticas que lo que tratan es de acercar a orillas que se difuminarían, ¿no?, y que al final acaban presentando pues, lo que sucede en el archipiélago y la gente que vive en él y la manera en la que sentimos, cómo nos expresamos, incluso productos poéticos como este, tratarían de, en este caso este no, productos poéticos similares, pero no este, tratarían de mostrar ese espacio como una especie de lugar en movimiento que pueda asemejarse a diferentes tradiciones, etcétera, etcétera. Esto también tiene un largo recorrido que además yo creo que acaba siendo bastante indeterminado y que lo que hace al final es negar la propia posición africana del archipiélago. Pero bueno, esto sería otro debate. A mí lo que me parece muy interesante es que José Miguel Perera acabe enunciando su propia visión de la canariedad, que aparece, como les digo, también de una manera latente en este poemario,
desde lo que él denomina como una vertihorizontalidad. Me parece otro concepto muy productivo para pensarnos y para tratar de abordar desde el ámbito de las ciencias sociales muchas de las categorías por las que pasa, como no puede ser de otra manera, en su propio estilo literario, de soslayo, este poemario, Ancho de Ánimas. Y a partir de esa lectura, yo he sentido una auténtica querencia por otra de las modalidades posibles de la canariedad, que sería una canariedad más bien espectral, que apela además al difícil objetivo de ser capaz, sin negar ninguna de las herencias y sin poner en duda ninguna pervivencia, de aproximar lo que hubiera sido, lo que ha sido el pasado del archipiélago con lo que puede ser su futuro. Así que, en este sentido, yo me quedo con esa canariedad espectral y me quedo con la apuesta que hace José Miguel Perera por construir un lugar poético, pero también, hemos dicho, con claras intenciones afectivas, más allá de lo estético, y también políticas, donde lo que él denomina cariñosamente como nuestras abuelas maragás sean capaces de abrazar a todos y todas los y las exmigradas que ha llevado y ha traído el mar a lo largo del tiempo. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Gracias por acompañarme hoy aquí. A todos ustedes, gracias al compañero Nilo y al compañero Roberto por sus, como han escuchado, profundas palabras y a mí me parece que bastante iluminadoras, incluso como propio lector de mi propia obra, sobre la que no tengo su significado absoluto. Y tanto por una parte como por otra los escucho y realmente a veces me asombro, ¿no? Me asombro de lo que dicen y me asombro de que lo que yo haya parido genere ese tipo de reflexiones y ese tipo de pensamientos o de sugerencias en torno a la obra. Yo podría decir muchas cosas, pero porque hay muchas cosas detrás, pero voy a intentar ser lo más simple posible dentro de lo que cabe con respecto a este poemario. Y bueno, y quizás después lo conveniente sería leer también algún texto y poder entablar algún tipo de conversación al final con ustedes, ¿no? Entonces, me gustaría invocar a los muertos, ¿no? Ya que hablamos de ellos. Y yo me figuraría ahora, nos figuraríamos ahora una antigua canaria, una guanche. La imagino asesinada en la conquista, que se levantara de su tumba o de su limbo, de donde sea, y se nos presentara aquí. Y a la par me imagino a un emigrante, un inmigrante africano de la actualidad, muerto en el mar, y que también se presentara aquí, junto al anterior, y se abrazaran. Pero además también que se apareciera aquí un emigrante canario, da igual el siglo, que tuvo que también escapar de estas islas por necesidades imperiosas y que también tuvo una vida de aquella manera, ¿no? Probablemente también fallecido a partir de sus sufrimientos vitales. Y se apareciera también aquí y se abrazaran los tres.
Pero además también me imagino, y lo invocaría, imagínense que en la sala se abriera una raja, una zanja en medio y los tres se hundieran como si fuera en la propia marea y a la vez estuviera sonando de fondo lo que oímos al principio, que son los ranchos de Ánima. Y un último esfuerzo imaginativo. Si esa imagen, la imagen que he intentado presentarles a ustedes aquí ahora, la convirtiéramos en ritmo, en vez de ser imagen, que fuera como un ritmo que nos tocara el cuerpo, bueno, pues con ese ritmo, a partir de esa imagen, digamos que de alguna manera yo creé este poemario, vamos a decirlo así. Es una forma, no sé si simple, no sé si media narrativa, de intentarles hacer llegar cuál era mi disposición a la hora de hacer lo que en Ancho de Ánimas hice. Evidentemente, cabe una explicación pequeña de lo que es un rancho de ánimas, porque el título evoca a los ranchos y está totalmente ligado a lo que acabo de decir, ¿no? Los ranchos de ánimas, para quien no lo sepa, son grupos musicales, tradicionales, folclóricos, si ustedes quieren, pero no en sentido, vamos a decir, de folclore de escaparate, que está vinculado al mundo de los muertos. Fueron creados desde el siglo XVI y se dedicaban, en resumen, y se dedican, porque todavía perviven en algunos lugares, sobre todo Gran Canaria, Lanzarote, pero los de Ánimas, sobre todo en Gran Canaria, se dedican ahí casa por casa en determinadas épocas del año para cantarle a las personas que se han ido durante ese año, ¿no? La idea, la filosofía de fondo cristiana católica es que ellos con sus cantos pueden interceder por los muertos para que, digamos, si han cometido sus penas en la vida, pues digamos, queden curadas. Algo así por el estilo, ¿no? Pero ustedes notaron al principio con esa música que la cosa es bastante peculiar, ¿no? Lo que ustedes están escuchando ahí, aparte de esas voces, ese guineo, el que hace alusión Roberto, están los instrumentos, que son instrumentos, son panderos, son metales, algo que llaman espada, que es un hierro al que le dan golpes, ¿no? Entonces, vivir una sesión de ranchos de ánimas, que además suelen ser duraderas durante toda la noche, la verdad es que uno entra en un verdadero trance, o casi, ¿no? Con lo cual, todo este mundo que yo he vivido de alguna manera en primera persona más de una vez, a partir de las incursiones, investigaciones con los compañeros de la página Bien Me Sabe y demás, pues todo esto, el mundo de los ranchos, el mundo de los muertos y digamos que las figuras que presenté anteriormente en relación con la muerte, para mí que estaba todo unido en mi mentalidad, ¿no? Claro. Pero ¿cómo hablar del mundo de los muertos si no es de una forma, a mí me gusta llamarla cambada, de una forma poética, de una forma anormal? ¿Cómo hablar de ese mundo si no es con ese tipo de lenguaje? Y para ello, yo tiro de lo que puedo, de lo que encuentro y de lo que me esfuerzo por intentar conseguir. Quiero decir que estamos hablando de un mundo complejo con el cual, si el lenguaje no respondiera de una forma compleja, extranjerizante, que a mí me gusta decir, extranjerizando el propio español, pues no sería posible. La cosa es que
también esto no viene de ahora, quiero decir, que yo desde que saqué mi primer libro de poesía en el año 2003, ya yo empecé ahí a forzar determinadas estructuras, ¿no? Estructuras lingüísticas de un cierto perfil que, bueno, que aparentemente digamos que son bastante extrañas, ¿no? Muchas de ellas las he seguido utilizando, muchas de ellas las he retomado en este libro. Estoy hablando de cosas como, por ejemplo, cosas gráficas, visuales, como paréntesis en blanco, en posición de un prefijo, pero que después no hay nada, o un prefijo entre paréntesis. Estoy hablando de incursiones fonéticas de eres que aparecen, en vez de decir te, pues decir tre. Estoy hablando de las cursivas, estoy hablando de los prefijos como los que decía Roberto, de esa A que evidentemente está presente, esa A que es lo contrario, como en amoral, ¿no? Lo que no tiene moral, pero a la vez también en mí surge como un juego vinculado al mundo del lenguaje popular, ¿no? Es decir, aquel que, por ejemplo, coge no la moto, sino la amoto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también yo intento explotarlas poéticamente en mis poemas. O sea, lo que quiero decir con esto es que no es solo un tema del lenguaje, digamos, vamos a decir, popular, sino también un lenguaje, en algunos momentos también hasta, yo diría que chabacano, pero porque me interesa esa fuerza que tiene también no sé cómo decirlo, dije chabacano, a lo mejor lo espontáneo de nuestra oralidad también, tiro de muchas cosas. Quiero decir que para mí, en algún momento podemos considerar, por ejemplo, ¿no? Utilizamos los términos popular, culto, pero en la dimensión en la que yo quiero dar significado con mis letras, me vale todo. Y entonces me di cuenta que ese tipo de, ¿no? de separaciones que muchas veces hacemos en el mundo de la poesía y en la realidad en general casi siempre son separaciones absurdas, ¿no? El ejemplo de los otros me parece también muy significativo, ¿no? Los otros es una expresión que mis padres tienen en la boca constantemente. Yo desde chico he oído eso. Los otros, no, los otros vamos a ir a casa, los otros vamos... Yo, bueno, pues ya está. Eso se considera vulgar por parte de la academia, ¿no? Las academias. Pero es que yo un día caigo en la cuenta, yo tan preocupado de todas estas movidas identitarias del nosotros y los otros y tal, digo, pero sí, me lo están poniendo a huevo. Es decir, llevo oyendo toda mi vida un término que poéticamente me da una dimensión que en mi vida había imaginado. Es decir, tengo en un solo término, tengo lo que es que lo que es, ¿no? Y bueno, lo que es, después de haberte oído a ti, lo que es. Pero bueno, a lo que voy, es un ejemplo de lo que quiero decir con de dónde tiro yo para sacar este lenguaje de aquella manera, ¿no? Que es de aquella manera, yo entiendo que es complejo y demás, pero bueno, a mí es lo que me da vida, vamos a decirlo así. Yo no hago estas cosas para no sé, para figurar o algo de eso, aunque bueno, uno siempre tiene que exponerse también, por supuesto, y hacer llegar, pero lo que quiero decir con ello es que llevo buscando estas cosas, este tipo de lenguaje, aunque bueno, a lo mejor le interesen a unos pocos desde hace mucho tiempo y en ello seguimos. Y a veces, por ejemplo, nombraste antes, y voy acabando, nombraste antes a Vallejo y a Trilce. Yo había leído a Vallejo, claro, cuando empecé con determinadas estructuras fónicas en el año 2003 y demás. Pero evidentemente cuando yo hago aquello no es un tema de me voy a poner a hacer esto, pues no, pues como lo hacía Vallejo, en absoluto. Claro, van pasando los años, yo vuelvo a hacer esas lecturas y digo, hostia, es que Vallejo, Trilce, es que es una cosa, es que increíble, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en algunos casos uno después va profundizando determinados autores que
en muchos casos no es que haya mamado directamente de influencia, sino que digamos, por similitudes que encuentras en ellos. Quiero decir con esto que yo he sospechado de mi propia escritura. Es decir, digo, pero ¿y esto qué coño estoy haciendo yo con estas cosas, no? Pero claro, cuando luego encuentras otro tipo de escrituras que de alguna forma, de alguna manera, tienen un parecido, uno dice, bueno, a lo mejor yo no estoy tan pirado, ¿no? Y si encima te encuentras a gente, para mí, muy válida y respetable y que admiro su obra, como puede ser Nilo, como puede ser Roberto, como puede ser las otras presentaciones, Osvaldo, que dicen unas cosas que, como dije al principio, yo me quedo flipado de lo que estoy escuchando y digo, ¿es posible que yo haya generado eso? Pues digo, bueno, quizás no esté tan desencaminado, al menos en lo que a mí me interesa, ¿no? Bueno, si quieren, podría hablar de muchas cosas más, ¿vale? Pero si quieren, para no cansarlos, puedo leer 1 o 2 textos y después, si les apetece, pues intercambiamos, ¿no? Por ejemplo, de la parte primera, el libro está dividido en 5 partes. Una primera que en principio está vinculada al mundo de los llamados inmigrantes. Yo lo llamo ex-migrante a todos los que se mueven por el mundo, en tanto que ex-migrantes salida de, ex como salida de. Pero bueno, para entendernos, la primera parte relacionada con esa, hay un intermedio que son las desechas, que eso es un poema en la estrofa en la que cantan, una de las que cantan los ranchos de Ánimas. La parte del medio es la que aludió Nilo, Ado al Atlántico, que está creada sobre la Oda al Atlántico de Tomás Morales, efectivamente. Son 24 poemas casi con los mismos versos, el número de versos me refiero. Otro intermedio que son las endechas desechas, que son endechas canarias, de 3 versos de 10 sílabas. Y por último un cierre que está más vinculado en principio al mundo de los emigrantes canarios, ¿vale? Aunque todo después está unido. De esa primera parte, el segundo poema, dice: la dimensión de altura obtiene entre el desinquieto miedo y la rareza obstinada bajo el filo erecto de las preocupaciones, una ética inclinación de isla canaria. Arriba abajo, en los acantilados donde la moral descendente se acelera y la escena dislócanos, con pejiguera cogida de la clamante mano ahogada que se amarra a los pulsos, me entra tu ensangrentada piel desdentada, sin formas ni destello, en extravagante ascensión del denso tenso cuerpo, a través de un punzante blanco cajún, que a todo humano en celo rebota y contrae, rebota y atrae para el refugio acierto de entero, donde el equilibrio dejó de ser directo, donde acaso estamos cuando las almas de ustedes en particular y a una corroboran en mí mismo lo de fuera, lo que existente verticalmente adhiere una hechura que promesa, o sea, aunque la emperretada fijación de altura tiende, por duda, al principio elemental de todo exceso justo en horizonte. Otro, de la parte central, al Atlántico, por ejemplo,
el 21. Y a ustedes, osados, que arañan cambadas las nubes del firmamento piloto, aves de ala ladeada y peces en superficies afanes, los que soportan el equilibrio de los finales medios, cuando a la izquierda la agonía rellena y se infla el miedo acerbo milenario, o el vértigo a la derecha fuera desencuerpa libativo, y del mar los fondos compactos revolcaran suma altura. Aunque cante el agorero, ¿quién lo frenará? Ni las posdilecciones maternas, ni los filiares cimientos, ni las violentas advertencias precipicios bastaron para la retención de las entalladas promesas rítmicas que, caracoleadas con bucio de respiración contraria, seguían frente a la muerte mesma, reintentando las a orillas del empeño de la huida. Y uno final. ¿Qué es la reflexión en la alta mar y a contraespero? ¿A qué razones habrán de responder los acentos y amagos de las costas lajenas y ejanas con la reventón en vida y con la todo madre ausente, atornilladas y enhebradas en la vertical osjose, como surcos paralelos tus columnas vertebrales? Hacia atrás la oquedad abomba arco de imagen que horizonte redondel aprisiona los encuerpos. Por eso convulsiona la sangre oval de nos granelos, de entre arterias olas numerosas alante y medias, contrapulsos e impulsos de empinada epidermis que luchan por ganar en alma los pellejos a cachos, de credibilidad tacto otra vez, más supraextensa paciencia. No es la otrora pisada en la ocupación venidera lo que en menta entra el prevertical canario, es deseo en afuentro rectilíneo a lo más bajo del hambre de los hijos familios, apocalipsis fruto, directamente entero derramado, antibaldeado, alrededor de sus concéntricas esferas que a nado, dando tumbas cada riesgo movimiento, avanzan renqueantes cual inútiles pájaros acuáticos, agarrados sobre hechalidad visual que eclipsara, mientras a ratos provocaban desesperada acción, la recóndita empuñadura táctil por prodigiosa altura. Bueno, gracias.